day. Yo quisiera dejar una plataforma para este mes, el día de hoy. And I want to leave a platform for this month on today. Porque durante los últimos años Because throughout the last years, se ha levantado un pensamiento en contra de lo que es la guerra espiritual. there's a thought that had raised up against what spiritual warfare Y han is. utilizado textos para sacarlos de contexto, And they have used Bible verses and taken them out of context. donde muchos pastores han convencido a la iglesia Where a lot of pastors have convinced the church que nosotros no tenemos ninguna lucha. that we have no fight. Entonces tendríamos que sacarle Efesios 6 Then we have to remove Ephesians 6 a la palabra de Dios, from the Word of God. donde el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento Well, the Apostle Paul in the New declara que Testament nuestra guerra no es contra declares carne ni sangre, that our war is not against flesh and blood, sino contra potestades, but against powers, principados, principalities, jueces de maldad hosts of en lugares evil celestes. in the heavenly places. Entonces tenemos que sacarle de la palabra Then we will have to leave la armadura de Dios, the the armor of God que out of the tenemos que word. tenerla para permanecer firmes. Where the word says that we have to dress up in the armor of God. Claro, to be la firm. guerra espiritual no es que usted va a coger un revólver, una pistola, un machete Of course, spiritual war is not that you're going to get a gun or any y comenzar weapon literalmente a pelear con un demonio. and start fighting literally with a demon. Por eso yo creo que es importante este mes That's what I think this month is important, para que podamos entender so that we may lo understand que verdaderamente es una guerra espiritual para el mundo y para la iglesia. what spiritual warfare Ahí is viene for Lani both vestida the de guerra world también. and the Aleluya. church. Here's Lani dressed as for the month of war. La guerra espiritual en la iglesia Spiritual warfare representa estar convencidos. represents to be convinced. Número uno, que el Hijo del Hombre un día apareció a este mundo Number one, that the Son of God one day came to the world para romper las obras del diablo. to break every work of the devil. En otras palabras, no hay ninguna obra, operatividad del enemigo In other words, there's no word from the enemy que pueda contrarrestar lo que Dios quiere hacer con su pueblo. that may contrast what God wants to do with his Pero people. eso en ninguna manera quiere decir But that in no way means que mientras estemos en esta carne that while we're in this flesh, vamos a tener guerra o influencias demoníacas que quieran tratar de sabotear nuestra vida. we're going to have influences, demonic influence that are trying to sabotage our life. Que quieran sabotear el plan de Dios en nuestra That vida. want to sabotage the plan of Que God in quieran our sabotear lives. el propósito de Dios en nuestra vida. Forces that want to sabotage the purpose of Por God in eso our lives. este mes completo lo hemos llamado sabotaje. This is what this whole month, the theme is sabotage. Hace casi 2 años atrás, Almost 2 years ago, mientras oraba en el patio de atrás de mi casa, while I was praying in my backyard, comencé a hablar nuevas lenguas. I started speaking in tongues. Y después que terminé de hablar lenguas, salió una palabra de mi boca. And I pronounce, after the speaking in tongues, I pronounce a word. Y la palabra que salió hace 2 años fue sabotaje. And the word that came out 2 years ago was sabotage. Rápidamente fui al diccionario a ver qué quería decir sabotaje. I quickly went to the dictionary to see what that word means. Y encontré esto, escuche. And I found this. I want you to listen. El sabotaje es una forma de guerra desde adentro. Sabotage is a form of war from inside. Es toda acción, It's every action, actitud, attitude, palabra word, o or influencia influence que desde el interior that from o within infiltrándose en el interior or infiltrating within busca detener, looks to stop, debilitar weaken, o or destruir destroy lo que Dios está edificando. what God is building Déjeme up. volver a Let me repetirlo repeat that para again. que usted entienda, porque si So usted that you entiende understand. la definición nada más, Because if you understand the definition, con eso pasó el examen del mes. then you pass the test. El For the month. sabotaje es una forma de guerra desde adentro. Sabotage is a war form. It's a form of war from within. Es toda acción, Every action, actitud, attitude, palabra word, o influencia or influence que desde el interior
interior from o within infiltrándose en el or interior infiltrating inside busca detener, looks to stop, debilitar weaken, o destruir or destroy lo que Dios está what edificando. God is building up. Y cuando escuché esa palabra y esta And definición, when I heard this definition, no pude entender lo que Dios nos estaba diciendo I couldn't understand clearly what God was trying to tell us hasta unos meses después. after a couple of months later. Y en ese proceso que viví como pastor And that process that I live as a y pastor que vivimos como iglesia, and that we live together as a el church, Señor nos dio la bendición the Lord gave us the blessing de sacar una serie de 3 libros to write a series of 3 books llamados Asesinos, called Assassins. los asesinos en la iglesia. The Assassins of the Church. Este pasado fin de semana atrás, 2 semanas atrás, 2 weeks ago, estuvimos en la convención de las Asambleas de Dios del Distrito Multicultural de la Florida. we were on the Assemblies of God meeting, Yeah, conference, FMD. FMD, Y allí estuvimos and we were there con nuestros libros. with our books. Hermanos, todos se vendieron. All the books were sold. Porque cada vez que Dios hace que pasemos por momentos difíciles y de pruebas, Because every time that God passes through a test, hay una gloria mayor que se acerca. there's a greater glory that La is pastora coming. comenzó un emprendimiento The pastor, lady pastor, started a business de aceite ungido. selling anointed oil. Porque muchas veces, ¿verdad? Utilizamos el aceite, Because many times we use oil lo primero que encontramos. and we just grab Pero whatever we basada find. en la receta bíblica de Éxodo, But based on the Exodus el Señor le dio la recipe, virtud the Lord de gave her ella the poder virtue preparar un aceite de unción riquísimo for que her to huele, prepare huele a beautiful como perfume. anointing oil that smells like perfume. Hermanos, se vendían como pan caliente. They were selling like hot bread. Pero lo mejor de esto es que todo eso va a ser para ProTemplo. But the best thing is that all those earnings are going Así que towards todo our este temple. sabotaje, So this sabotage, toda esta operación del enemigo, all this operation from the enemy, lo que produjo fue gloria. what produced was Diga, glory. diga, nada que el enemigo trate de tramar Say nothing that the va a enemy poder plans destruir o aguantar el avance will de be la able iglesia to destroy or y del stop pueblo de Dios. the advance of the people of God. Como dije antes, As I said before, todo acto de sabotaje tiene solamente un propósito every act of sabotage has only one purpose, y es detener, and it is to stop, retrasar delay, o destruir or destroy una obra desde adentro. a work from within. Diga, detener, Repeat, retrasar to stop, to delay, o destruir or destroy la obra de Dios. the work of Y yo God. quiero que usted entienda estas 3 palabras, And I want you to understand these 3 porque words. tan pronto usted vea Because as soon as you a alguien see operando bajo estas 3 palabras, somebody working under these 3 words, simplemente usted le va a tomar un retrato y lo va a poner en los más se busca de sabotaje. you have to take a picture and put it on the most wanted list of Porque el sabotagers. trabajo de sabotaje va a ser detener, Because the work of retrasar, sabotage is to stop, delay, destruir or destroy una obra desde the adentro. work of God from within. ¿Sabe que en una guerra cualquiera el enemigo ataca de frente? You know that in all wars, the enemy, strikes you from the front. Esta última guerra con Irán, This last war with Iran, es increíble como el presidente decía, mañana te voy a tumbar todos los edificios, te voy a tumbar todos los puentes. it's incredible how the president would say, tomorrow I'm going to go and bomb you out every building. Antes la guerra era de improviso, así de sorpresa. Before the war was like, a surprise. Pero se atacaba de frente a las personas, And then they al would attack, pueblo, al enemigo. in the front. Pero el sabotaje es diferente. But sabotage is a little El different. sabotaje se infiltra. Sabotage El infiltrates. sabotaje corrompe. Sabotage corrupts. El sabotaje divide. Sabotage divides. El sabotaje altera. Sabotage alters. Destruye desde el interior. Destroys from within. La primera vez que el universo experimentó un sabotaje The first time that the
universe experimented sabotage. Yo tengo noticias para usted. I have news for you. No fue en la tierra, It wasn't on earth. ocurrió en el cielo. It happened in heaven. Antes del pecado de Adán, Before Adam sinned, antes de Caín matar a before Abel, Cain killing Abel, antes de la torre de Babel before the Tower of y Babel, antes de Noé y el diluvio, and before Noah and the flood, hubo una criatura there was a creature que decidió levantarse contra el gobierno de Dios. that decided to rise against the government of God. El primer saboteador, Judy, The first se sabotager llamó Lucifer. was called Lucifer. Nosotros nacimos en medio de una guerra We were born in the midst of a war que fue comenzada por el príncipe de las that tinieblas. started by the prince of darkness. La guerra espiritual no comenzó con nosotros, Spiritual war didn't start with con us, nuestra rebelión. with our rebellion. Comenzó con su It rebelión. started with the devil's Y rebellion. como iglesia, And as a church, no peleamos para obtener la victoria. we don't fight to obtain victory. Peleamos desde la victoria que Cristo nos dio en la cruz. We fight from the victory that Déjeme Jesus volver already gave us in the repetirlo. cross. Let me repeat Nosotros that no again. peleamos para la victoria, We're not fighting to gain victory porque ya tenemos la victoria en Cristo. because we already have our victory in Por eso Christ. Él nos llamó, somos más que vencedores. That's what he called us, Ay, more toque a than la persona conquerors. que está a su lado y Touch your dígale, neighbor and tell tú him, eres más que vencedor you're en more than a Cristo. conqueror in Christ. Ahora, ¿cómo comienza un sabotaje? Now, how does sabotage start? Escuche esto, porque Listen to this. cuando el Señor me dio esto, yo estaba pero emocionadísimo de la revelación que hay en este pasaje bíblico. I want you to listen because I was very emotional of the revelation that God gave me about Hace this 2 passage. semanas hablamos de honra, ¿cierto? 2 weeks ago, we were talking about honor. Esta mañana temprano estaban los líderes aquí en ayuno y pudimos hablar de lo que es lo contrario de la honra. This morning, as every first Sunday of the month, the leaders were here and we were talking about what is the opposite of honor. Pero todo sabotaje, escuche esto, But all sabotage, listen to this, comienza cuando alguien deja de honrar el lugar donde Dios lo puso. it starts when somebody stops honoring the place where Cuando God tú placed paras them. de honrar el lugar donde Dios te puso, te colocó, te estableció, When you stop honoring the place where God placed you, comienza la deshonra. then dishonor starts. La palabra dice en Isaías 14, 13 al 14, The word says in Isaiah 14, 13 to 14, subiré al cielo. I will go to the heaven, En lo alto está Satanás in hablando, the highest. This is the devil speaking. junto a las estrellas de Dios. Along with the stars of God, Levantaré mi trono I will raise my throne. y en el nombre del testimonio me sentaré and in the en el monte and in the mountain of the testimony, I will sit a down los lados del norte, to the side of the north, sobre las alturas de las nubes, in the height of the Subiré clouds. I will y raise, seré and I will be semejante al Altísimo. like the Mire esto, highest. un dato curioso para que usted esté pendiente. Look at this so that you can understand ¿Cómo comienza la deshonra? how dishonor starts. La deshonra comienza con una palabra tan corta compuesta por 2 letras. The dishonor starts with a word that is only compound of 2 letters. Comienza con el yo. Starts with me. 5 veces aparecen verbos que su referencia es el yo. 5 times in this verse you can find the word me or I. Subiré, I will raise. me sentaré, I will sit down. levantaré, I will raise. subiré I will go up, y seré. and I will be. Yo, y sabe que el peor enemigo de la obra de Dios So the worst enemy of the work of God, siempre será el yo. it will always be me. Yo me siento así. I feel like this. Yo tengo la razón. I am right. Yo ministro mejor. I am a better minister. Yo canto mejor. I'm a better singer. Yo puedo ser mejor líder. I'm a better leader. Yo no tengo que hacer lo que el mundo está haciendo. I don't have to do what the world is doing. Yo soy mejor padre que tú. I am a better father than Yo you. soy mejor madre que tú. I'm a better mother than Y el you. problema con el yo And the problem with the es word que cuando I, el yo quiere ser reconocido, is when I wants to be recognized, deja de darle la gloria a Dios. it stops giving the glory to God. La gloria deja de ser de Dios. The glory stops being God. Cuando el yo quiere tener la razón, When the me or the I wants to be right, se rompe la unidad en el cuerpo de Cristo. the unity in the body of Christ is broken. Porque no es el todos, es el yo. Because it's not about everybody, it's about No me. es el nosotros, es el yo. It's not about us, it's about me. Cuando el yo busca comodidad,
when me or I am looking for, a comfort, abandona el sacrificio. it forgets about sacrifice. Y el mayor resultado para el propósito de Dios And the great result for the purpose of God no siempre está delante de nosotros. is not always in front of us. Muchas veces está dentro de nosotros. Many times it's within us. El enemigo trabaja de adentro hacia afuera. The enemy works inside out. Por eso es que pone dentro de nosotros malos pensamientos. This is why he plants in us bad thoughts. Por eso es que pone malos deseos en This is nosotros why he muchas puts veces. bad desires in us many Él trabaja times. de adentro hacia afuera. He Es un works within saboteador. out. He's a sabotager. Y trabaja a través del yo. And he works through the I. El yo siempre buscará reconocimiento. I will always look for recognition. Siempre buscará control. It will always look for control. Siempre buscará comodidad. It will always look for comfort. Y siempre buscará protagonismo. And it will always look to be the protagonist. Pero cuando el yo muere, But when the I dies, entonces el nombre de Cristo se levanta. then the name of Christ can be raised. El nombre de Cristo vive. The name of Christ Y lives. cuando Cristo vive, And when Christ lives, nada puede detener la obra de Dios. nothing can detain the work of God. En el cielo también todo comenzó con el yo. In heavens, everything started with I. El yo en el cielo comenzó con esa semilla de rebelión. That seed of rebellion Y de started with envidia. I in heaven. Lucifer dejó de conformarse con el lugar que Dios le había dado Lucifer stopped being happy with the place that God had placed him. para mirar y querer el lugar que tenía Dios. And he started wanting the place that God had. Y esto nos revela una verdad poderosa. And this reveals to us a very powerful truth. Todo ataque espiritual Every spiritual attack siempre comienza en el corazón, is going to start in our hearts, en nuestra mente, in our minds, en nuestras emociones, in our emotions, en lo que oímos. in what we hear. Y eso me trae al segundo punto. And this brings me to Además the que second todo point. sabotaje comienza cuando alguien deja de honrar el lugar donde Dios lo puso. Besides that, every sabotage starts when Y usted somebody tiene que ser stops consciente honoring de the esto, place where God iglesia. placed you. I want you to be Porque conscious of yo no this. quiero solamente concentrarme en la iglesia, Because I don't want to concentrate only on church. pero Dios te ha puesto en tu familia. But God has placed you in your family. Dios te ha puesto en tu matrimonio al lado de tu esposo o esposa. God has placed you in your marriage by Y tú your spouse. cuando comienzas a deshonrar ese lugar donde Dios te ha puesto, And when you start dishonoring that place where God has placed es you, una abertura para que el enemigo sabotee tu hogar, you're opening a door for the enemy to Sabotee sabotage tu matrimonio. your marriage, sabotee your la home, vida de tus hijos, sabotage the life of your children. porque no has honrado lo que Dios te ha dado. Because you haven't honored what God has Pero el given punto you. número 2 es, But point number 2, basado en esta historia de Lucifer, based on that story about es que el Lucifer, sabotaje siempre buscará arrastrar a otros. is that sabotage will always try to bring El somebody sabotaje no else. tan solo quiere hacer daño él solo. The sabotage doesn't only harm the Él person, quiere influenciar la vida, los corazones y la mente de otros. but rather wants to influence the lives and the hearts of others. Apocalipsis 12:4 nos da un panorama de esto. Revelations 12:4 gives a view of this. Y dice que Lucifer arrastró a una tercera parte de los ángeles. And it says that Lucifer carried down 1/3 of the angels with Y es him. que Satanás siempre va a querer aliados. It's that Satan always looking for allies. La rebelión siempre va a intentar multiplicarse. Rebellion will always try to multiply. El enemigo sigue sembrando división, sigue sembrando engaño, sigue sembrando confusión. The enemy continues planting lies and division. Porque lo que quiere hacer el enemigo Because what he wants to es do tratar de parar, avanzar el propósito de Dios en la tierra. is to stop the advancement of the purpose of God on Y él earth. siempre necesitará aliados. And he's always looking for allies. Por eso usted ve cuando una persona trabaja en soberbia That's when you see a person working in y es un pride, saboteador, and it's a saboteur. siempre tratará de buscar a alguien más Will
always try to find somebody de else. sembrarle el veneno a alguien To más, poison somebody else. de llamar por teléfono a alguien To más, call somebody else on the phone. de hablar bochinches, chismes y mentiras a alguien más. To murmur and gossip to somebody Porque else. ese es el trabajo del enemigo. Because that's the work of the Yo lo que enemy. quiero, iglesia, abrirle la mente a usted. And I want, church, to open your Porque mind. si algo yo estoy seguro, Because if I'm certain of que something, lo que está deteniendo el avance de esta iglesia that what is stopping the advancement of y this de la church iglesia de Cristo and the church of Christ in es el general enemigo infiltrado dentro de la is iglesia. the enemy infiltrated Cuando usted inside the escucha church. el teléfono sonar When you hear your phone y ring ve a alguien que viene a hablar mal, and you see somebody that comes to talk bad, identifique que es el enemigo buscando aliados. identify that is the enemy looking for an ally. No preste sus oídos para la murmuración. Don't lend your ears to gossip. ¿Por qué? Why? Porque está siendo aliado del enemigo. Because then you're being an ally to the enemy. Por eso la Biblia habla tanto That's why the word talks de las falsas doctrinas, about false doctrines, de la división, about division, del engaño, about lies, de la murmuración, about gossip, de los tropiezos. about Porque el enemigo sabe que una iglesia dividida because the enemy knows that a divided church pierde fuerza. will lose its strength. Jesús mismo lo declaró en la palabra. Jesus himself declared Dijo, in the todo word. reino dividido He says any kingdom that is divided contra sí mismo será against asolado. itself will be isolated. Y quiero decirte, iglesia, And I want to tell you, church, que el mayor sabotaje contra una iglesia that the biggest sabotage towards the church no siempre va a venir desde afuera. is not going to come from outside. Cuando yo oraba ese día en mi hamaca, When I was praying in my house, el Señor me decía, the Lord was telling me, la iglesia ha orado mucho por brujos, the church has prayed a lot rebuking witches por hechiceros, and magicians, por agoreros, for divinators por brujas, and witches, por demonios, por principados, por demons, potestades. principles, powers, Pero ha dejado de orar but had stopped praying por influencias que se han metido dentro de la for iglesia. the influences that come inside Me the decía, church. eso es sabotaje. And the Lord was telling me that is Que sabotage. no podemos identificar a simple vista. What we cannot see with our own eyes. ¿Sabe qué es lo que Satanás no puede destruir desde afuera? You know what the enemy cannot destroy from outside? Siempre lo intentará dividir desde adentro. He will try to divide it from Por eso inside. dice el verso que leímos al principio, This is what the verse that we read at the beginning, que Satanás subió al cielo. that Satan went to heaven. Él llegó al lugar He went to the a place sembrar el veneno, to plant the poison, a convencer a los otros to ángeles, convince the other angels a formar una revolución dentro del cielo. to form a rebellion inside Porque heaven. el sabotaje siempre busca arrastrar a otros. The sabotage always wants to allies. Y sabe que el objetivo del sabotaje, And you know that the objective of sabotage, como dije anteriormente, es el aguantar o detener el as I said propósito de before, Dios. is to stop the purpose of God. Juan 10:10 dice el Señor John en su 10:10 palabra. says, Estas son palabras de Jesús. this is Jesus himself speaking. El ladrón no viene para hurtar, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Because the robber doesn't come other than to steal, kill, and destroy. Desde el Edén From Eden hasta la iglesia moderna, to modern church, el enemigo siempre ha tenido y seguirá teniendo el deseo the enemy has always had and will continue to de have detener el propósito de Dios en la iglesia, his purpose to stop the de purpose of the detener el church, propósito de Dios en tu vida, to stop the purpose of God in your de life, detener el propósito de Dios con tus hijos. to detain the purpose of God with your children, Ataca familias, attacks families, ataca ministerios, attacks ministries, ataca matrimonios, attacks marriages, ataca llamados. attacks Y calling. cuando el enemigo no puede detener el plan de Dios, And when the enemy cannot stop the work of God, intenta detener a quien Dios usa para avanzarlos. then it starts to try to stop the people. Él jamás podrá that advance the detener work of God. el propósito de Dios, He will never be able to detain the purpose of el God. plan de Dios. The plan of God Es imposible. is impossible. Toda autoridad le fue quitada en la cruz del All Calvario. authority was taken from him in the cross of Pero Calvary. como él no puede dañar eso, But because he cannot stop that, él va a detener quienes intentan he's going to try to stop the people that are
moving, quien Dios usa the people that God used para avanzar su plan aquí en la to tierra. advance His plan here on earth. Escuche esto. Listen to this. Dios siempre necesitará a alguien, God always needs somebody aquí en la tierra, here on earth, a un humano, a human, para desarrollar un plan divino. to develop a divine plan. Diga a su vecino, Dios necesita Tell your siempre neighbor, God always needs a una persona de carne y hueso a person of flesh and para bone desarrollar un plan aquí en la tierra. to develop a plan here on earth. Dios no envía un ángel, God doesn't send an angel. Dios no envía un extraterrestre, God doesn't send an alien. Dios desarrolla a alguien, God develops a un someone, profeta, a prophet, a un Jonás, a Jonah, a un Noé, a Noah, a un Moisés, a Moses, a un José, a Joseph, a una Rosa, Rose, a un Derek, Derek, a un Miguel, Miguel, a un Félix, a un Félix, a un Jeff. Jeff. Él tiene que buscar a alguien He's always para looking desarrollar, a alguien de carne y hueso. somebody of flesh and bone to Pastor, develop. ¿en qué usted se basa en esa teología? But Pastor, where do you get that from? Para desarrollar el plan más grande de salvación To develop the biggest plan, which was the plan of salvation aquí en la tierra. here on earth, Tuvo que él mismo He Himself vestirse de carne y hueso, had to dress up in flesh and bone, tomar forma de hombre, take the form of a man, semejante a nosotros, similar to us, para poder cumplir el plan de redención que gracias a él usted y yo to disfrutamos. be able to fulfill the plan of redemption that you and I enjoy today. Así que si él no puede detener el plan de Dios, So since the enemy cannot detain the plan of God, él siempre intentará sabotear a aquellos que Dios use para empujar su plan. he will always try to sabotage those that God used to push His plan. Y tengo noticias para usted. And I have news for you. Dios dejó algo aquí en el mundo. God left something here. Dejó algo aquí en el mundo He left something here in the world para romper con el sabotaje del to enemigo, break with all sabotage of the enemy. para romper con el plan infernal del enemigo, To break with the plan of the que es enemy matar, robar y to destruir. destroy, kill, and steal. Y eso se llama la iglesia. And that's called the church. Diga la iglesia. Say the church. Ahora mira a su vecino y dile, ese eres tú. Now look at your neighbor and say, that's La you. iglesia. The church. La iglesia forma y formará parte The de la guerra church espiritual. forms and will form Por part of the eso spiritual ahorita les warfare. dije que Efesios 6:12 dice That's what I told you before, that que no Ephesians tenemos lucha 6:12, contra carne ni that we sangre. don't have a fight against flesh and Estamos blood. viviendo una batalla espiritual cada día. We're living a spiritual warfare every day. Dígame si usted no está viviendo una batalla para entonces decirle al Señor que lo mande a buscar. They tell me you're not living, you're not fighting on that war, so I'll tell the Lord to come and pick you up. Porque todos cada día Because all of us, every vivimos day, una guerra espiritual, are living on a spiritual ya sea warfare. en nuestros trabajos, Let it be in en the nuestras work, casas, in our homes, en nuestros in matrimonios, our marriages, con nuestros with our hijos, children, donde quiera que vamos. wherever we go. Lidiamos con pensamientos, We're dealing with lidiamos thoughts, con tentaciones, with temptation, con cosas que el enemigo trata de sabotear nuestro corazón, with things that the enemy does con to sabotage ira, our heart, con falta de perdón, with anger, with con lack todas of esas cosas que Él forgiveness, pone dentro de with all nosotros those things that he puts inside para of us sabotear nuestro espíritu de adentro to sabotage our spirit from hacia afuera. inside out. Diga, eso es sabotaje. That is sabotage. Nuestra batalla no es contra personas, Our fight is not against people, pero sabe que el enemigo utiliza personas but you know that the enemy uses para people lograr su objetivo. to work on his objectives. Habrá alguien que pueda decir amén a Can eso. somebody say amen to El that? enemigo puede utilizar tu jefe. The enemy can use your boss. El enemigo puede utilizar aquel que en la calle te cortó ahí de frente en tu carro. The enemy can use the guy that is driving and cut you off on the Puede street. utilizar un vecino. Can use a neighbor. Cualquiera el enemigo puede utilizar para lograr su objetivo. The enemy can use anyone to work on his objective. Tenemos que entender, iglesia, We need to understand, church, que detrás de todas nuestras luchas that behind all our fights, hay una realidad espiritual. there's a spiritual reality. Y Dios nos llamó a discernir And God called us to discern y permanecer firmes. and to stay firm. La palabra dice que no ignoremos The word says that we must las not maquinaciones ignore del enemigo. the work of the enemy. Y eso es lo que hacemos durante este mes. And that's what we do during this month. Darle un entender al pueblo Give the people of God understanding que entienda que nuestra lucha that our fight
No es contra un hermano, un It's tío. not against our un brothers, papá, un our jefe, father, un our vecino. boss, our uncle, our neighbor. Es contra huestes de maldad en lugares celestes. It's against the evil host of the Ahora, enemy. tengo noticias para usted. I have news for you. Cristo ya deshizo el sabotaje del enemigo. Jesus already destroyed the sabotage Por from eso the primera de enemy. Juan capítulo 3 verso 8 That's what 1 John 3:8 dice nuestro says. texto principal. Says in our principal Para verse, esto apareció el Hijo de Dios, for this came the Son of para God deshacer las obras del enemigo. to destroy the work Ahora, of the toda enemy. obra del enemigo, Now, every work of the enemy lo primero que tiene que ser es identificada. first needs to be identified. Por eso le estoy enseñando lo que es sabotaje. This is what I'm trying to teach you, what Para sabotage que usted is. pueda identificar la obra del enemigo So you can identify the work of the enemy en la conversación, in a conversation, en la llamada telefónica, in a phone call, en el mensaje de texto, in a text message, en el email, in an en email, la insinuación o el sarcasmo. in a sarcasm or Usted insinuation. pueda entender You may el understand plan del enemigo. the plan of the enemy. Jesús vino a destruir todas las obras del diablo. Jesus came to destroy every work of the La cruz enemy. cambió el rumbo de nuestra guerra. The cross changed the outcome of our Y la war. resurrección confirmó nuestra victoria. And resurrection confirmed our victory. Somos más que victoriosos We are en more Cristo than Jesús. conquerors in Christ Pero Jesus. tenemos que mantenernos firmes But we must stand firm en esa victoria. on that victory. No peleamos por la victoria. We not fighting for the victory. Peleamos desde la victoria de Cristo. We fight from the victory of Christ. Ahora sabemos But now y entendemos we know, we cómo understand vencer al enemigo. how to La palabra conquer dice the enemy. The Que word says resistamos al enemigo that we must resist the y de enemy, vosotros huirá. and he will flee from us. Esa palabra resistir, That word resist, el original hebreo quiere the decir original Hebrew means llevarle la contraria. to state the contrary. O sea, cuando el enemigo te dice tú State eres the un opposite. perdedor, So when the enemy tells you you're a loser, tú le dices mentira, yo soy más que vencedor. that's a lie. I'm more than Cuando a el conqueror. enemigo quiere sembrar un sabotaje en tu When corazón, the enemy wants to, plant sabotage in your heart, tú vas a morir de lo mismo que murió tu papá. you're gonna die from the same thing that your dad Tú le died. dices, diablo You're mentiroso, gonna tell him, por las liar, llagas de Cristo, by the stripes yo of soy Christ, sano. I am healed. Cuando el enemigo te quiera decir, When the enemy wants to tell tú you, vas a vivir como el guineo, you're gonna be living like the banana, vas a engordar para morir pelado. like gaining weight to die peeled. Eso no tiene traducción en inglés. That's a bad translation. Pero tú le vas a decir, mentira, You're gonna tell diablo. them, that's a lie, devil. La palabra dice The word says que Dios suplirá todas mis that God will necesidades supplies all my conforme a needs sus riquezas en gloria. according to his riches Su and palabra glory. dice His word que no hay says justo desamparado, there's ni no su simiente righteous que man mendigue pan. that will be Tu palabra dice begging for que bread. yo deseo que seas prosperado en todas las Your cosas. word says that you Habrá desire alguien que for me pueda to be decir prospered amén in a everything. eso. Can somebody say Diga, amen diga, to yo me that? paro firme. Say, I will Yo stand resisto firm. I will todo resist ataque del all enemigo attack of the enemy, y no entro en su sabotaje. and I will not participate of his Cuando el enemigo te sabotage. quiere decir esa iglesia no va para ningún lado, When the enemy diablo wants to tell you that church is mentiroso. not going anywhere, Hay una promesa tell them, sobre Abba Liar! que There's a seremos un promise faro over en esta Abba. ciudad. That will we be Hay used una in this promesa church. sobre nuestra In this iglesia city, there's a promise que over our dejaremos church. un legado en esta That we will ciudad. leave a legacy Hay in una this church. promesa sobre nosotros There is a promise que over tendremos us un lugar that we'll propio have an own y place. seremos And will establecidos. be established. Dile a tu vecino, llévale la contraria. That your neighbor No le siga su juego. don't continue Llévale la playing. contraria Just tell him the para que se opposite, manifieste la so victoria. that the victory may be manifested. Porque la victoria ya está escrita, Because the victory is ya already está there. hecha, It's already ya done. está conquistada. It's already Pero para que completed. se But manifieste, for it to be lo manifested, sencillo que tenemos que hacer the only thing that we es have to resistir do al is to diablo, resist the llevarle devil. la contraria. To state the opposite of what he says. Este matrimonio no sirve, mentira del diablo. This marriage is not Lo que working. Dios unió, That's a lie. no lo What separará God el hombre. united, ¿Es the que man acaso will eso not no fue lo que separate it. hizo Cristo en el Isn't that what desierto? Christ did on Cuando the el desert? enemigo trató de When tentarlo the por la enemy palabra, came to tempt him with the word, Jesús lo resistió con la palabra. Jesus resisted him with the word. Él lo venció con la palabra. He conquered him with the Él no word. cogió un rifle. He didn't
got a gun. Él no cogió una escopeta, He didn't take una granada, a rifle or a grenade, un machete grenade para or- aquellos dominicanos. Él no tomó nada de eso. For the Dominicans, a machete. La palabra. He took the word. La palabra. The word. Por eso es que tenemos que saber la palabra. That's why we have Por eso to es know que the tenemos word. que leer la That's why we palabra. have to read Por eso the es que word. tenemos que escudriñar la palabra That's why we have para to cuando el study enemigo the venga, word, so that when the enemy nosotros comes, podamos resistirlo we can resist it con la palabra. with the word. Y sabemos que todo eso es Evangelio 101. That is Gospel 101. Oración, Prayer, ayuno, fasting, la palabra, the word, vigilias, vigils, adoración para que el Señor se worship so manifieste. that the Lord can manifest. Pero yo tengo unas soluciones prácticas But I have some practical solutions que se unen a todo eso espiritual. that united with all those spiritual Porque muchas practices. veces nos concentramos tanto en lo espiritual Sometimes we concentrate so much on the spiritual y nos olvidamos de lo práctico. and we forget the practical. Y Dios quiere que unamos lo práctico con lo And God espiritual. wants us to unite the practical Porque with the lo práctico spiritual. solo no funciona Because the practical alone doesn't work, y lo espiritual solo muchas veces demora un poco. and the spiritual alone may delay something. Pero yo tengo aquí varias cosas But I have a few things here para cómo usted puede destruir completamente el sabotaje. so that you can destroy completely the sabotage. Y lo hice desde la referencia de iglesia. And I did it from the reference of church. Pero tómelo usted como personal, cómo usted puede vencer también el sabotaje en su vida. But use this on a personal level as well. How you can destroy sabotage in your life. Lo número 1, Number one, honrar el lugar donde Dios te plantó. just honor the place where God planted you. Escuche esto. Listen to this. El sabotaje comienza cuando dejamos de valorar el lugar donde Dios nos puso. Sabotage starts when we stop giving value to the place ¿Qué where puedo God placed hacer us. prácticamente? Hable bien de Abba. What can you do? Well, start talking good about Proteja Abba. y únase a la visión de Abba. Protect and unite to the vision Sea of Abba. agradecido con sus pastores y sus líderes. Be thankful for your pastors and leaders. Que mientras usted todavía se estaba preparando en su casa, That while you were still getting ready at home, aquí había un grupo de líderes orando, there was a ayunando, group recibiendo palabra y of dirección. leaders here praying and fasting and Aprécielos, getting hónrelos. direction. Honor them. Deje, Appreciate them. deje de comparar su lugar con los de otros. And stop comparing your place with the place of others. Deje de comparar iglesias con otras. Stop comparing church with others. Si usted un día declaró, Dios me trajo aquí, If you one day declare, God brought me here, Dios no cambia de mente. God doesn't change his Manténgase mind. firme. You must Honre stay el lugar firm. donde Dios lo plantó. Honor the place where God planted you. Nadie sabotea aquello que verdaderamente honra. Nobody sabotage what they Déjeme volver a truly repetirlo. honor. Let me repeat Nadie that again. sabotea lo que verdaderamente honra. Nobody sabotage what they Y truly si usted honor. honra esta casa, And if you honor this house, jamás, jamás, jamás you will never ever podrá sabotear be able to lo que sabotage usted honra. what you honor. Número 2, Number 2, protege tu corazón de la ofensa. protect your heart from offense. Muchas veces Many times, la ofensa es el terreno favorito del sabotaje. offense is the favorite ground for sabotage. En el libro de Asesinos 2 dedico un capítulo a eso. In the book Assassins 2, Y I recuerde, dedicate a whole todas estas chapter series de on that. mensajes provienen de los libros. And I want to tell you that all these series of De la messages inspiración comes que from Dios nos dio para the los libros. inspiration that God gave us for the book. La ofensa es el terreno favorito del sabotaje. Offense is the ground for sabotage. El segundo libro habla de Absalón, Second book talks about el Absalom, hijo del rey David, the king of the son of que King quiso David, sabotear el trono de su padre. that sabotaged the throne of his father. Y queremos que esto sale de un hijo rebelde. And we think that comes from a rebellious Pero son. este sabotaje empezó, ¿sabe de qué? But this sabotage, you know Compra how el it libro. started? By the book. Este sabotaje sale de una herida no sanada. This sabotage came from a wound that was not healed. Una herida que jamás fue sanada. A wound that was never healed. Absalón estaba herido porque su hermana había sido violada Absalom was hurt because his sister had been y raped. su papá no hizo nada And para his father defenderla did nothing to defend o her. para tomar venganza con su medio hermano. Or to take vengeance against or justice Y esa against his, herida no half-brother. sanada And that unhealed wound se convirtió en rebelión y en sabotaje.
it was transformed into rebellion and sabotage. ¿Qué podemos hacer? What can we do? Gracias por preguntarme. Thank you for asking. Perdonar rápidamente. Let's forgive very quickly. No deje que llegue un día sin usted perdonar. Don't let the whole day go without Pida you forgiving. perdón. Ask for forgiveness. Dígales te perdono. Tell people I forgive you. No alimentes conversaciones negativas. Do not feed on harmful conversations. Habla directamente con quienes tengas un conflicto, no a sus espaldas. If you have a conflict with someone, go and talk directly to them, not in their backs. No permitas que una herida determine tus decisiones. Don't let a wound make your decisions. Porque lo que no perdonas termina gobernándote. Because what you don't forgive ends up governing Y así you. comienza el sabotaje. And that's how sabotage starts. Si a mí me hicieron eso hace años, que te lo hagan a ti ahora no quiere decir Oh, nada. they did that to me years ago, so if they did it to you, there's nothing. Una herida que no fue perdonada. A wound that was not Sigue buscando voluntarios para unirse al still sabotaje. looking for allies to unite on the Número sabotage. 3. Number 3. Somete tu yo al Espíritu Santo. Submit yourself Qué to the difícil Holy es esto. Spirit. And this is very Someter difficult. nuestro yo al Espíritu To Santo. submit self to the Holy Spirit. Cuando nos hieren, When they wound us, cuando tal vez nos traicionan, when they betray us, cuando hablan mal de nosotros. when they speak bad about Qué us. difícil es someter nuestro yo al Espíritu How Santo. difficult is to submit Y ourselves to sabe the que Holy mucho del Spirit. sabotaje nace cuando el ego ocupa el lugar que solo Dios debe tener. You know that sabotage starts when the ego starts taking the place that only ¿Qué God podemos may hacer, have. pastor? What can we do, Pastor? Aprende a servir sin buscar reconocimiento. Learn to serve without looking for recognition. El yo siempre busca reconocimiento. The I is always looking for recognition. Celebra el éxito de otros. Celebrate the success of others. Si lo pusieron a predicar y usted no todavía, celébralo. If they put your neighbor to preach and Si you está still adorando not y preach, otros no todavía no han celebrate. adorado, celébralo. If somebody is in the worship team and you Tal vez still tú tienes not mejor there, talento, mejor voz, pero maybe celébralo. you have a better voice, better talent, but Escucha celebrate them. la corrección sin justificarte. Listen to correction without justifying yourself. Recuerda que el propósito es mayor que tu orgullo. Remember that the purpose is greater than your Y pride. sabe usted que el mayor enemigo And you know that the worst enemy del propósito muchas veces no es Satanás, of the purpose is not Satan. es un yo sin rendirse a los pies de Cristo. It's a self that has not been submitted to the work of Christ. Es querer yo el reconocimiento. It's the self looking for Es que recognition. yo soy el ungido. It's self saying, I'm the anointed. Yo soy el que se mueve el Señor cuando yo predico. Oh, when I preach, that's when the Lord moves. Cuando yo Or canto. when I sing, A that's mí when el the Lord Señor me moves. da palabra profética. The Lord gives me Tenga prophetic word. cuidado porque very antes de la careful. caída viene la altivez de Because espíritu. before the fall, ego or pride comes Número up. 4. Number 4, Cuida tus palabras. be careful with what you speak. Guarda tu lengua. Guard your tongue. Muchas obras de Dios han sido saboteadas por una lengua sin dominio y sin control. A lot of work from God has been sabotaged for a tongue that has no control. Y Dios quiere hacer tantas cosas con tu voz. And God wants to do so many things with your voice. Pero mientras sigas utilizando tu voz, But while you're using your voice, tu lengua, your tongue, tu vocabulario, your vocabulary, tus conversaciones, your conversations, para algo que no obra a bien a la iglesia, for something that is against the work of the jamás church, Dios podrá utilizarte para su obra en la God iglesia. will never be able to use you for His work in ¿Cómo the church. podemos hacer esto? How can we do this? No difundas rumores. Don't participate in gossip. No critiques lo que Dios está edificando. Do not criticize what God is building. Habla vida, habla fe, habla esperanza, Speak life, speak hope, speak, habla unidad. speak unity. Antes de hablar, pregúntate. Before speaking, ask Y yourself. en esto carece mucha gente. And this is what people lack. Lo que yo voy a decir va a edificar. What I'm going to say, is that going to edify? Lo que yo voy a comentar va a edificar. What I'm going to, it's going to build up somebody. Cuando what I'm otros about to oigan say. lo que yo voy a comentar, va a edificar la vida de otros. When others hear what I'm going to say, is that going to build them La up? misma boca que puede bendecir una obra, The same word that can bless, a voice that can bless a también work, puede destruirla. can also destroy the work. Número 5. Number 5, Mantén en guerra espiritual constante. stay always on spiritual warfare. Siempre alerta. Always alert. El que esté firme, The one that is, that mire que whoever no is caiga. firm,
Make sure that you El don't sabotaje fall. no se vence solo, Sabotage doesn't, you cannot conquer sabotage alone ni con estrategias humanas. or with human strategies. Se derrota You espiritualmente. destroy it Por eso es spiritually. guerra This espiritual. is what is called spiritual Se warfare. derrota con armas You espirituales. destroy it with a spiritual Ore weapons. diariamente. Pray every day. Viva lleno de la palabra de Dios. Fill yourself with the word of God. Permanezca alerta como un Stay radar, alert con una alarma del with an alarm, espíritu. with a radar from the spirit. Nunca bajes la guardia Do not let your guard down. cuando Dios está haciendo algo grande en tu vida. When God is doing something great in Porque your esa life. puede ser una oportunidad Because that might be an opportunity para que el enemigo se for infiltre. the enemy to infiltrate himself. Quien deja de velar, Whoever stops vigil, tarde o temprano comienza a ceder terreno. sooner or later starts receding Y territory. quiero terminar con esto. And I want to end with this. Como hablé al principio, As I said at the beginning, el primer sabotaje comenzó en el cielo con una rebelión. the first sabotage started in heaven with a rebellion. Pero la última palabra no la tuvo Lucifer, But Lucifer didn't have the last word. la tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Jesus had it at the cross of Cuando Calvary. declaró consumado When he es. declared, it is done. It's finished. It is finished. It's finished. Está consumado, está hecho. It is finished. It Y is desde done. entonces, iglesia, And from there, ya no vivimos con temor al enemigo, we don't have to live afraid from the sino enemy. con la autoridad But with de the aquel authority que lo venció en la cruz. Of the one that conquered him on the cross. Somos más que We are vencedores en more than Cristo. conquerors in Christ. La batalla fue ganada en la cruz, The battle was won in the cross. pero eso no quiere decir que dejemos de batallar con el enemigo. But that doesn't mean that we're going to stop fighting Escuche against the esto. enemy. Listen to this. El enemigo inició una guerra The enemy started a war con una rebelión, with a rebellion. pero Cristo But Christ aseguró la victoria con su obediencia. assured victory with his obedience. Ahora la iglesia está llamada a mantenerse firme, Now the church is called to stay firm. discernir el sabotaje del To enemigo discern the sabotage of the enemy. y avanzar en el poder del Espíritu Santo. And to advance in the power of the Holy Spirit. Somos más que un grupo de personas que se reúnen los domingos. We're more than a group of people united on a Somos el Sunday. ejército victorioso de We are the Dios. victorious army of the Lord. Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario, Jesus paid a price in Calvary. no para que usted sea un perdedor, Not for you to be a loser. no para que usted sea un saboteador, Not for you to be a saboteur. para que usted sea un vencedor, For you to be a un conqueror. redimido en la sangre de Cristo. And redeeming the blood of the Lamb. Hoy comenzamos el mes de guerra We espiritual, start our month of spiritual warfare. pero no lo hacemos con temor, iglesia, But we don't do it from a place of fear. sino church. con la certeza But with the certainty de que Jesucristo ya venció. that Jesus already conquered. Renunciamos a todo orgullo, We renounce to all pride. a toda división, To all division. a todo To desánimo, all, a toda to all distracción, distraction. y nos vestimos con la armadura de Dios And we dress up with the armor of God. y decidimos permanecer firmes. Yo quiero que usted And se we ponga de pie en decide to esta stay hora. firm. I want you to stand to your feet. Que todo sabotaje con nuestras vidas, That all sabotage with our lives, con nuestras familias with our families, y con nuestra iglesia and with our church sea expuesto y descubierto may be exposed and discovered y deshecho en el nombre and poderoso. destroyed in the powerful Jesús. name of Jesus. Te recuerdo, iglesia, I remind you, church, lo que dijo Pablo what Paul said en Romanos in 8:37. Romans 8:36. Antes de todas estas cosas, Before all these things, somos más que we are vencedores more than conquerors por medio de aquel que nos amó. through Christ who loved Yo us. quiero que usted mire a la persona que está a su I lado want you to look at your neighbor y lo mire a los ojos y and le look at diga: him in the eye and tell him, tú eres más que vencedor en you are Cristo. more than a conqueror in Christ. Y yo quiero abrir el altar en esta And hora I want to open the altar in this para hour que podamos orar juntos, for us to pray together, para que podamos entender for us to understand que toda la vida en esta tierra, that all our life in this world, mientras estemos en este cartucho de carne, while we are in this envelope of flesh, el enemigo siempre tratará de sabotear el plan de Dios en tu vida. the enemy will always try to sabotage the plan of God in Siempre your life. tratará de sabotear lo que se estableció en un altar cuando tú prometiste
honrar a tu esposa y a tu esposa. He will try to sabotage what was promised in the altar when you promised to honor your spouse. Tratará de sabotear el propósito de Dios en tu vida personal, tu llamado. He will try to sabotage your calling, your Desde personal adentro, purpose. eso es sabotaje From desde within. adentro. A sabotage from within. Ay, es que yo no me siento digno. Oh, I don't feel worthy. Le confieso algo. Do you want me to confess you? Yo cada vez que voy a predicar tampoco me siento digno. Every time that I'm going to preach, I don't feel worthy. Por eso usted me ve que bajo la cabeza cuando me voy a trepar al altar. This is what I lower my head when Porque I'm yo going no to the soy altar. digno Because I am not de worthy. nada que viene del cielo, porque solamente hay uno que es Because there's digno. only one that is worthy. Solamente hay uno que es There's digno. only one that is worthy. Y su misericordia, And His mercy. por su For misericordia, His mercy. estamos aquí de pie. We're here standing. Pero cuando venga el enemigo a sabotear su But llamado, when the enemy comes to sabotage your call, dígale, es que diablo, esto no se trata de mí. tell him, devil, this is not about me. Nunca se ha tratado de mí. Never been about me. Mira un poco más profundo. Look deeper. Se trata de aquel que está en mí. It's about that one that lives Se in trata me. de Cristo que vive en It's mí. about Christ that lives Se in trata me. de su espíritu que opera en mí. That's our spirit that operates through Y me. a Él sea toda la gloria him be y the la glory honra. and the honor. Resiste al diablo y de Resist vosotros the su enemy, ira. and he will flee from you. Quiero